Muy buenas gentes hermosas de YouTube, el día de hoy continuamos con la historia del vendedor de marihuana más popular del mundo. Antes de comenzar, un beso en la mejilla y una nalgada por el precio de entrada. Continuando en donde nos habíamos quedado en el anterior capítulo. Al parecer, luego de casi un día completo, el protagonista se había dado cuenta de la ausencia de sus falsas hijas y de su trabajador de confianza. Ve con tus hermanos a buscarlos, ya me están preocupando. Regañó el árbol esquizofrénico a sus leales halcones. Esa cosa no tenía sentimientos al momento de hablar con sus leales subordinados. Aunque, antes de que los halcones salieran a buscar a los desafortunados, el zorro rojo mutado se hizo presente. Su estado no se podría decir que estuviera bien. Prácticamente estaba a un pie de irse con San Pedro. Esencia de vida. Gritó alarmado el árbol de marihuana. El estado del zorro rojo mutado lo había alarmado, casi parecía una buena persona. Pero todo el mundo sabía sobre las verdaderas intenciones de ese jefe de corazón negro. Inyectando esencia de vida. Estabilizando la energía vital. Fuerza vital estabilizada. Informó el sistema. El estado del zorro mutado al parecer era grave, pero se había podido estabilizar con ayuda de la esencia de vida. Pero ahora el protagonista preguntó por las dos hijas falsas que tenía. Aunque la respuesta a su pregunta no se hizo esperar más. A varios metros se pudo vislumbrar a la asquerosa serpiente hacha de guerra a punto de devorar a Xiao Qing, la hermana mayor de las dos hermanas. Prácticamente esa serpiente se había ganado el odio del escritor y editor. Xiao Qing. Gritó el árbol esquizofrénico con odio, estirando su raíz para salvar a la chica. Para su suerte logró recuperar a la chica. No antes de realizarle una gran herida a Orochimaru versión serpiente gigante. Pero esa herida al parecer no había sido suficiente. Al parecer el único que se había vuelto más fuerte no había sido solamente el protagonista. Las ramas del árbol esquizofrénico que había devorado la serpiente hacha de guerra le habían ayudado a volverse más fuerte. Ahora tenía una gran energía en su cuerpo. Aunque el árbol de marihuana seguía siendo más fuerte. Por lo cual, usando la táctica de Orochimaru, la serpiente hacha de guerra huyó con el rabo entre las piernas. El protagonista si bien pudo atrapar a la serpiente hacha de guerra en cualquier momento. Su atención se encontraba en Xiao Qing. Esencia de la vida. Gritó el protagonista. Xiao Qing parecía muerta. No se detectaron signos vitales. Informó el sistema, afirmando la desgracia. Pero el árbol no se rindió, así que aunque se reducían sus puntos de evolución, siguió intentando salvar a Xiao Qing. Por favor, vuelve. Por favor. Gritó el protagonista. Pero el sistema seguía informando que Xiao Qing no tenía signos vitales. Al parecer ni siquiera los gritos de los sirvientes del protagonista podían realizar ese milagro. Puntos de evolución insuficientes. Puntos de evolución igual a 0. Lanzó la realidad del sistema como un balde de agua fría. Por otro lado, en la aldea, al parecer el cuerpo de Xiao Ling también había sido recuperado. Pero no había tenido tampoco suerte de por salir de esa situación. Xiao Ling tampoco tuvo suerte. Dijo el protagonista, viendo a través del halcón el terrible estado en el que se encontraba la chica. El más cercano a Xiao Ling, que era el tejón calvo, fue el más afectado, que no paraba de llorar. Yo, desde hace mucho tiempo, sabía que las plantas tenían emociones. Pueden marchitarse si las regañas, incluso si les provocas miedo. O pueden florecer alegremente al ritmo de la música. Pero también existe una cosa llamada ira. Mis pequeños, esta batalla ha empezado. Con las palabras del protagonista, todas las criaturas bajo su mando comenzaron a gritar de ira. La cosa se había prendido como el fuego en una casa de paja. Siguiendo con el capítulo 11. Para mala suerte no había continuado donde se quedó en el anterior capítulo. Todo comenzó con la perspectiva de los humanos en ese mundo. Al parecer en donde se encontraba mayor parte de las desgracias era en la isla Panghu. Posiblemente la isla en donde se encontraba el protagonista. Ahí había toda clase de criaturas mutantes. Provocando que en los alrededores de la isla hubiera hasta el momento 17 accidentes de avión. 20 casos de barcos hundidos. Todo en solo 6 meses. Todo causado por una parvada de cuervos mutados y criaturas marinas.
Aunque eso era solo la punta de iceberg. Con el incremento de las bestias mutantes, el mundo se había vuelto más complicado. Prácticamente la nueva era estaba cambiando el equilibrio del poder. Esta era la era de la energía espiritual. Señor, el número de zonas con un poder espiritual mayor a 5000 aumentaron esta mañana. Ordena las zonas mayores a 5000 y muéstramelas. Al parecer las cosas eran más graves, una criatura con solo 1000 de poder espiritual ya podía acabar con un soldado armado. Por otro lado, las criaturas que pasaban el nivel de 5000 ya eran criaturas capaces de ignorar las armas de fuego. Viendo la amenaza que representaban las criaturas mutantes. Ahora habían surgido 8 zonas con esos niveles de poder espiritual. Pero la peor noticia había sido el nivel de poder espiritual que se acababa de detectar. El nivel de poder de la criatura era de más de 18.000. Al parecer dicho poder pertenecía a la serpiente hacha de guerra. La serpiente hermano de Orochimaru se encontraba dándole una putiza a los trabajadores del árbol Uchiha. Cada uno de las criaturas se querían vengar por las dos hermanas. Pero no podían hacer nada con el inmenso poder de Orochimaru. Parecían un grupo de genin luchando contra un Sannin. Una prueba de la disparidad en su fuerza era el madrazo que le dio la serpiente al pobre toro, que terminó sin cuernos. La serpiente era como un rey que aplastaba todo a su alrededor. Aunque el que más se esmeraba en la lucha era el tejón de miel, o tejón calvo de cariño. Él había sido el que más resentimiento había albergado en contra de la serpiente. Sin importar las heridas que sufría, el tejón de miel seguía atacando con todo su corazón, mientras recordaba a Xiao Ling. Aunque por mucho que intentaba atacar a la serpiente, todo era un esfuerzo sin sentido porque fue derrotado rápidamente. Nadie le podía hacer daño a la serpiente, ni siquiera los perros que habían sido atendidos por Xiao Qing. Quienes también fueron derrotados. Zorro rojo, principiante de nivel 8. Se hizo presente el zorro rojo mutado. Y al parecer esta era la cuarta vez que se encontraba con la serpiente hacha de guerra. La primera había sido antes de que se encontrara con el árbol de marihuana, cuando la serpiente lo cazaba para alimentarse. La segunda fue cuando el árbol esquizofrénico se enfrentó a la serpiente hacha de guerra. La tercera fue cuando trató de proteger a Xiao Ling luego de que Xiao Qing fuera lastimada hasta la muerte. Aunque la tercera vez también falló porque era demasiado débil y solo pudo ver cómo ambas eran asesinadas. Aunque al parecer esta vez no iba a ser igual. El zorro rojo, sin importar si tenía que consumir su vida, iba a asegurarse de acabar con la serpiente. Con el incremento del poder del zorro rojo, él se había convertido en una amenaza para la serpiente hacha de guerra. Así que esta vez la serpiente no iba a dejar con vida al zorro rojo mutado, así que se lanzó a atacarlo. La lucha parecía ser pareja, pero el aumento de poder ocasionado por la ira que sentía el zorro rojo no parecía ser suficiente. La serpiente había evolucionado para cazar y ser un cazador eficaz en contra de su presa, era demasiado superior al zorro rojo. Así que el zorro rojo había sido derrotado. La ira se podía ver en los ojos del zorro rojo a causa de esa impotencia. Quería que ambas chicas volvieran a la vida. Aunque antes de que el zorro rojo muriera, los halcones intervinieron y atacaron a la serpiente hacha de guerra. Su ataque había cumplido con las dos funciones. Habían podido rescatar al zorro rojo mutado. También habían podido traspasar la armadura que tenía la serpiente hacha de guerra. Hasta el momento los halcones habían sido los únicos que le habían hecho una fuerte herida a la serpiente. Pero eso no había sido suficiente. Capítulo 12. Si bien el ataque de los halcones no había sido suficiente, eso no era lo único que tenían guardado. Ellos iban a usar su carta del triunfo. Al parecer ese ataque iba a ser uno muy poderoso, porque la opresión que generaban los halcones había logrado asustar a la serpiente hacha de guerra y al zorro rojo mutado. Al quemar su fuerza vital, los 8 halcones emanaban un gran poder. Ellos tenían intención de sacrificar sus vidas para acabar con la serpiente. Siguiendo la ley de la física, la fricción se genera cuando el aire entra en contacto con un cuerpo. Por lo cual si una persona viaja a más de Mach 10 es muy posible que esa persona genere calor por la fricción con el aire, por lo que se quemará y morirá. La técnica el descenso de la bala, era prácticamente eso. Los halcones, gracias a la velocidad y fricción del aire, generarán un gran daño, pero morirán en el proceso. ¿Por qué ellos hacían eso?
Pues luego de que su madre murió en unas de sus salidas, por buscar comida, ellos se habían quedado solos y sin protección. Ellos ya se habían preparado para morir. Pero el protagonista los había salvado aun si eso no era su intención al principio. Ellos se habían salvado gracias al protagonista, él les había dado esperanza. Por lo cual él era un padre para ellos. Así que no podían soportar ver el dolor que sufría su padre luego de ver morir a Xiao Qing y Xiao Ling. Aun si eso significaba morir en el intento. Eso era lo único que podían hacer. El ataque de los halcones al parecer había tenido efecto en la serpiente. De quien no se sabía si seguía con vida. Aunque como se imaginaba, los halcones cayeron al suelo. No se sabía si seguían con vida o si ya habían partido de este mundo. El zorro rojo mutado había logrado ver todo, se encontraba herido, pero fue a ver el estado de los halcones. Aunque lo que le sorprendió no fue ver a los halcones, sino que la serpiente se levantó luego del ataque suicida de los halcones. Su estado se encontraba por los suelos. Pero aún así pudo seguir atacando al zorro rojo mutado. Quien para suerte fue salvado por el árbol Uchía. La trampa al parecer había funcionado y ahora la serpiente se había acercado lo suficiente al protagonista. «Te tengo mierda», gritó enojado el protagonista. La serpiente al ver al árbol mutado se sintió asustado, sus instintos le decían que tenía que escapar a toda costa. Trató de huir, pero ya no tenía escapatoria. La primera vez que se habían encontrado la serpiente hacha de guerra era más poderosa y había podido devorar las ramas del árbol mutado con lo que se hizo más fuerte. A causa de eso él había atacado a las chicas que tenían el mismo olor que el protagonista. Aunque cuando se encontró con el árbol por segunda vez, las cosas habían cambiado y ya no era rival para el protagonista y por eso escapó cuando fue herido. Pero el mayor error que había cometido la serpiente era que nunca había imaginado que el árbol Uchía uniría fuerzas con otras criaturas. Ese error le había costado caro. Ahora se encontraba atrapado por las raíces del Yusiyu. Esta vez veamos si podrá seguir corriendo serpiente pedófila. Gritó el protagonista, asestando un golpe mortal. Posiblemente matando a la serpiente. Con eso termina el vídeo de hoy. Un beso en la mejilla y una nalgada para la comisión del vídeo. Hice el vídeo de 3 capítulos, porque siendo sincero no me gusta cuando se deja en suspenso.